Ya hemos dado detalles en días pasados, pero pues a pocos días de que se tome esta decisión, le agradezco al ministro que me tome esta comunicación, que me reciba esta mañana. Ministro González Alcántara, buenos días. Buenos días, yo soy el que agradece la invitación y además la oportunidad de hablar con su público y con usted, a quien respetamos mucho, doña Azucena Ures. Le agradezco mucho, Oportunidad ministro. muy grande el poder escuchar, porque sabemos que su auditorio está muy interesado en un tema que viene tocando los medios desde hace algunos meses y sobre todo un tema polémico que tiene siempre dos visiones. Una visión por parte de quienes han sido sus principales promotores y por otro lado la sociedad en términos generales, la comunidad jurídica y la preocupación que existe dentro del Poder Judicial, no solamente del fuero común y del foro, sino del foro federal. La organización de este tipo de encuentros y de esta oportunidad de poder platicar con su auditorio y con usted en especial es un privilegio que agradezco muchísimo. Pues, ministro, a ver, déjeme empezar por su carta de renuncia, entre otras cosas. Usted dice que, pues que este proyecto, que usted le apostaba pues a que se privilegiara el diálogo, el compromiso para atender las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada y relegada, pero dice usted textualmente, me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar y en el que he tratado de servir, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta. ¿Esperaba, ministro, una respuesta distinta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, de la presidenta y del presidente Andrés Manuel López Obrador, él durante toda su campaña, desde los 90, finales de los 90, siempre señaló que él sería un hombre muy respetuoso del derecho, de las resoluciones judiciales, y con relación a la actual presidenta siempre dijo que ella iba a respetar lo que resolvieran los tribunales. Y aquí nosotros encontramos con que pues nada de eso ha sucedido en términos generales, se ha cuestionado la legalidad de las resoluciones, se ha cuestionado el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pero sobre todo en las últimas fechas se ha cuestionado la falta de legitimidad, entre comillas, de los nombramientos de los funcionarios judiciales. Hay que recordar que en el 94 se cimbró nuestro país cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió modificar la estructura de la Suprema Corte, bajar a 11 ministros, dividir en dos salas cuando había cuatro salas y una auxiliar. En términos generales, cambiamos el sistema de selección de los funcionarios judiciales. En el pasado eran los ministros quienes decidían quién era juez de distrito, quién era magistrado federal, y eso pues era mal visto por la sociedad, era mal visto en algunos sectores, sobre todo de los empresarios, los estudiantes de derecho, los profesionistas que decían, bueno, es que ese juez es de fulano de tal, etc. Sí. Entonces cambió el sistema y fortalecimos la escuela judicial. Le apostó México como una sociedad y el ejemplo cundió en América Latina de formar a los jueces mediante una carrera judicial muy larga que se tiene para llegar y acceder a un tipo de juez o de magistrado. Esta competencia abierta, pública, permitió que la sociedad se enriqueciera al tener mejores juzgadores. Y después, pues, por una cuestión política, se dice, pues mejor que los elige el pueblo, sin saber ni entender la población a quién está eligiendo y sobre todo que los funcionarios actuales no están capacitados para entrar en una contienda electoral. No es lo mismo un diputado que hace promesas a lo largo de toda su campaña a un juzgador que no puede comprometer a quién le va a dar la razón o a quién no se la va a dar, con el ingrediente adicional de que no faltarán grupos empresariales, grupos de presión dentro de la sociedad, incluida la iglesia, que quieren tener a sus propios juzgadores. Pues sí. Ya no digamos el narco o aquellos vinculados con esos delitos que tanto han lacerado a la sociedad mexicana. Yo creo que este cambio de sistema es un cambio no beneficioso para nuestro país. No beneficioso para el país, ministro González Alcántara. Bueno, preguntarle, usted propone una salida, algunos dicen que política, otros dicen que jurídica, en realidad creo que es una salida político-jurídica. Tiene toda la razón.
es una salida política y jurídica a la vez. Ajá. Todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tienen contenido político porque van dirigidas a toda la sociedad. Jurídico porque nosotros somos, pues, en términos generales, juristas, y así ha sido tradicionalmente la historia de los funcionarios judiciales, sobre todo de los ministros y ministras que han enriquecido con su conocimiento esa labor. ¿Por qué digo que es una resolución de carácter político, como usted dice? Porque nosotros nos hacemos a un lado, somos deferentes al legislador y decimos los ministros no tocamos esa parte, por consenso, por comentarios con los mismos ministros. Se nos ha criticado que somos jueces y parte y que pretendemos proteger nuestros intereses, que pretendemos defender nuestros privilegios, que pretendemos quedarnos en la posición. No, ya presentamos una renuncia. Yo, un día antes de la presentación de la renuncia, presenté un proyecto a la opinión pública para que todos se pronunciaran, para que pudieran enriquecer el debate público. Desde que llegué yo a la Corte he sostenido abiertamente, y eso estoy convencido, no es una posición política, estoy convencido de que deben de conocerse los proyectos de resolución para que las partes puedan decir en qué están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué más publicidad que darla a conocer el lunes a primera hora? Sí, dar tiempo de reflexionarlo, asimilarlo, entenderlo, porque no es un tema difícil. Ministro, ¿me aguanta un poquito porque me alcanza el corte? Regreso con usted, si está normal. Pues estamos hablando con el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Usted sabe, él es el responsable de haber presentado este proyecto que ya hemos discutido respecto a proponer, porque no se ha votado, se vota el martes, declarar parcialmente inconstitucional esta reforma al Poder Judicial. Ya lo hemos debatido. Ahora se acerca el día de la verdad. El martes, ministro, ¿están listos para las consecuencias que pudiera traer una u otra decisión? Desde luego que sí. Usted nos quedamos en la parte de por qué considerábamos el proyecto y la resolución una cuestión de carácter jurídico. Y es que se hace dentro de los cauces de la ley reglamentaria. Entre el 7 y el 15 de octubre, nosotros estuvimos teniendo la oportunidad de revisar los proyectos. El proceso ya terminó y aplicando el diálogo con nuestros precedentes, un diálogo puntual con nuestros precedentes y sobre todo una lectura puntual de la norma jurídica, presentamos ese proyecto para poder alcanzar un consenso dentro del Pleno. Nosotros estamos preparados, desde luego, para esa discusión. Nos dimos más tiempo del que normalmente se da, porque siempre se señalan 5 días para su votación, porque se trata de un tema relacionado con la materia electoral. Nosotros fuimos muy cuidadosos en darle un trámite adecuado, trabajamos horas extras, nos pusimos de acuerdo los que participamos en la redacción de la norma, yo al frente del equipo, se recibieron las demandas, se dictaron los acuerdos de admisión, se notificaron a las partes, se dio un plazo para contestar la demanda, se recibieron los informes justificados y hasta ahí quedó el trámite. Ya después se dictó un acuerdo de cierre de instrucción, se presentó el proyecto al Pleno, se hizo público porque algunos ministros querían saberlo, entonces, como le decía, nosotros hemos sido participantes de esa difusión para que la opinión pública se pronuncie y entonces ahora estamos en la fase de resolución y de cumplimiento de la sentencia que se llegue a dictar. Esto generará un debate muy amplio. Hemos convocado o nos ha convocado la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las 10 de la mañana para poder darle la oportunidad a todas las ministras y ministros de expresar sus puntos de vista y analizar y discutir el contenido de ese proyecto. ¿El martes a las? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Es un día muy importante. Ministro, pues hay A o B, o sea, escenario 1 o 2. Uno puede ser que rechacen su proyecto y entonces
Bueno, pues allá vamos a esta aventura, déjeme usar esa palabra entre comillas, de organizar la elección, de sustituir a jueces, juezas, magistrados 2025-2027, rompiendo, dicen los que saben, como usted, de cierta manera el orden constitucional. Pero la otra posibilidad es que aprueben su proyecto, ministro. Y entonces, ¿qué ha dicho la presidenta? No textualmente, pero no hace falta mucho para inferir que es lo mismo que dicen los morenistas. No vamos a acatar. Si la Suprema Corte dice parcialmente inconstitucional, Presidencia y Ejecutivo dicen no acatamos, ¿qué, ministro? Bueno, pues tendremos una crisis constitucional y las consecuencias pues las tendremos que absorber y sufrir todos los mexicanos. Yo creo que la misma presidenta... Bueno, las consecuencias es la falta de credibilidad en las instituciones que tenemos, sobre todo en las instituciones judiciales. Usted lo sabe perfectamente que un poder judicial dicta las resoluciones y no tiene la fuerza ni militar, ni policíaca, ni la fuerza física para imponer sus resoluciones. Yo creo que nosotros estamos en un país que ante la opinión pública siempre ha hecho énfasis en que estamos en un Estado de Derecho, y aquí el Estado de Derecho quedaría pues para los libros de historia o para las anécdotas públicas. La misma presidenta la semana pasada dijo, pues hay que esperar a ver qué resuelven los ministros. Seremos respetuosos, lo ofreció ella en su discurso de toma de posesión, de la ley y sobre todo de los dictados de la Constitución. Si personas que no son capacitadas o no están capacitadas para entender este tema, creen que por razones políticas se van a someter a encuestas de popularidad, qué quieres o no quieres, pues es una cosa muy distinta de lo que establece el derecho. Hay que recordar siempre que ante un juez, ante un juzgador, ante un tribunal, ante cualquiera que juzga, siempre hay una parte que no está de acuerdo con lo que se resuelve. Entonces, la mitad de la población podría decir no nos gustó, o más de la mitad podría decir, pero también podría decir nos parece una resolución adecuada, o una resolución que políticamente hace viable que continuemos trabajando en un diálogo constructivo, sobre todo con los señores que van a ser afectados y las señoras que van a ser afectados dentro del Poder Judicial y de las instituciones. Pero nosotros... Sí. Pero ustedes, ministros, no van a someter a una votación popular, por supuesto, la decisión de quién interpreta la Constitución, quién salvaguarda, la protege. Nosotros protestamos hacer cumplir la Constitución y respetarla. Y en este caso, primero se discutió mucho si teníamos competencia para conocer de esto. Se dijo por los voceros que hablaron y tuvieron el respaldo de muchos medios oficialistas y de otros medios, en el sentido de que pues no éramos competentes. Y después les entró la prisa por hacer otra modificación de carácter constitucional con contenido exprés para aprobarse sin grandes discusiones. Y eso pues demuestra que sí había la competencia, o por lo menos tenían la preocupación de que sí pudiéramos haber sido competentes como lo somos. Así es. Porque el constituyente permanente le otorgó a los partidos políticos la posibilidad de acudir ante una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y en este caso acudieron 3 partidos políticos, la minoría que hay en el Congreso, para solicitar una revisión al marco de esta reforma judicial que pues ha estado en los medios de nuestro país, en la opinión pública, y ha concentrado la atención de los políticos, de la misma presidenta. Le ha dedicado horas y horas a reflexionar sobre ese tema, porque es de una gran trascendencia. Sí. No lo sé, porque bueno, pues no se ha cambiado nada, ministro, se hacen propuestas, no se escuchan, usted pone un punto intermedio de autocontención, como decía, de diálogo, evitar este rompimiento del orden constitucional, esta crisis constitucional, y nada, no se tomó ni una sola palabra de lo que usted propuso, ministro. Ahora, hablamos esta semana con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien puso sobre la mesa un escenario. Dijo, bueno, pues si la Suprema Corte aprueba el proyecto del ministro Alcántara Carrancá y no lo acata el Ejecutivo y el Legislativo,
los ministros de la Corte pueden destituirlos sin pasar por un proceso de desafuero. ¿Qué dice sobre esto, ministro? Yo creo que la expresión que dice el ministro Cosío, a quien respeto y es su opinión personal, es en el sentido de que pudiéramos nosotros ordenar la destitución de los funcionarios que no acataran la resolución. Yo creo que lo que debe mediar aquí es la prudencia y no algo que pues no tenemos la capacidad física para poder decir los vamos a destituir, los vamos a someter a un proceso de desafuero, ni mucho menos. Yo creo que la presidenta tendrá que reflexionar y tiene pues unos días para hacerlo, esos días que son tan importantes para el pueblo de México, de ver cuáles son las consecuencias y buscar un escenario alternativo. ¿Usted todavía confía en que esto pueda suceder? Claro. ¿Sí? Yo creo que, ¿Ha recibido alguna señal que le haga pensar esto? Bueno, yo creo que la prudencia que nosotros debemos de tener y los gobernantes más, y es presidenta de todas y todos los mexicanos, incluidos a los que no votaron por ella. Ajá. Ella tendrá que reflexionar el daño que se le causaría a las instituciones, a la credibilidad de nuestro país como un Estado de derecho en donde reinan las normas y se respetan las resoluciones de los jueces. De lo contrario, se crearía una situación muy, muy lamentable. Viene en proceso de revisión de tratados internacionales en materia comercial que se veían afectados porque el orden constitucional, el orden legal es parte de esas negociaciones. No se alterará de una manera tan radical como sería la de elegir a todos los jueces del fuero común y del fuero federal. Entonces nos meteríamos en una, pues en una situación electoral permanente con un costo económico muy grande y con una incertidumbre de los resultados, porque ganarían seguramente los más populares en términos generales. Oiga, y si además en el filtro, bueno, perdóneme que lo meta en este tema, pero si además en el filtro, en el comité, está, por ejemplo, el exministro Arturo Saldívar. Yo creo que él va a declinar seguramente esa ¿usted propuesta cree? Bueno, no sabemos, él es un hombre muy prudente, muy capaz y ha expresado muchas cuestiones con relación a ese proceso. Bueno. Pero la prudencia de él es un hombre sabio, es un hombre que pondrá y para él es más importante el que esta reforma siga adelante y que no se le cuestione a él sus filias y sus fobias. Yo lo conozco bien y sé que en ocasiones expresa pensamientos de los cuales no lo siente, sino son expresiones que no le gustan. Y que lo tiene que hacer para permanecer lo tendrá que hacer, se ayuda más bueno, a la presidenta declinando. Lo mismo Javier Quijano, con quien hay una relación muy estrecha con los sectores. Yo lo admiro a él mucho. Yo fui quien se lo introdujo a Andrés Manuel López Obrador para que formara parte de un grupo que discutiéramos la parte del desafuero. Así es. Es un amigo mío de hace más de 50 años a quien también admiro, un excelente litigante que tiene intereses muy claros y muy vigentes. Es un hombre de 85 años, lleno de salud y lleno de optimismo por esta situación. Bueno, ministro, pues usted confía, está optimista en que la presidenta reflexione. Doña Azucena, igual que usted, siempre esperamos así es, ojalá prevalezca la prudencia. La reflexión, el diálogo, el acercamiento, la armonía, pues deberíamos de estar, la verdad, celebrando el inicio de un sexenio encabezado por una mujer. Y estamos enredados en un tema por su tiempo, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero bueno, ya sabe que los cortes, etcétera, pero ahí vamos, ya en le prometo que lo libero porque vaya que tiene cosas que hacer muy importantes. Me quedé en que tiene esperanza. Usted también. Gracias. Tengo esperanza si sabemos en que la de presidenta la prudencia que prevalece. La presidenta reflexione, los líderes de opinión entiendan que nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas en la elección popular de los ministros, que no lo analizamos por autocontención, elección popular de magistrados de la Sala Superior, la elección popular de los magistrados del Tribunal de Disciplina, desde luego, y las medidas de austeridad. Estamos de acuerdo en la extinción de fideicomiso, la creación misma del Tribunal de Disciplina con ciertas limitaciones y la posibilidad de apelar e impugnar alguna resolución para evitar alguna injusticia. Y desde luego el establecimiento de los plazos para resolver algunos asuntos que le preocupan al Estado. Usted lo decía y lo definía como un proyecto eminentemente jurídico y político y jurídico,
que lo que queremos es el bienestar de la sociedad. Nosotros ya presentamos una renuncia, 8 ministros presentamos una renuncia y entendemos que pues esto tiene que cambiar. Yo creo que en el caso de los integrantes del comité del presidente, de la presidencia de la República, de la presidenta, pues tendrán que reflexionar si quieren permanecer con ese cuestionamiento que se les hace o de plano pues hacen a un lado la crítica o la sospecha de posible parcialidad. Es como si nosotros hubiéramos nombrado el día de ayer a un ministro de los que han manifestado que no están de acuerdo con esta reforma judicial. Como parte del comité de evaluación. Como parte, y fuimos muy prudentes, buscamos académicos, algún abogado postulante, y nos tardamos varias rondas de votación en donde no alcanzábamos los 8 votos hasta que finalmente concordamos y acordamos que los 5 integrantes nos van a representar a muchos mexicanos en esos procesos de selección, buscando a los mejores candidatos y a las mejores candidatos a los y mejores candidatas. profesionistas, ¿sí? Correcto. Para esto. A ver, ministro, entonces, para redondear, ¿no está en la cabeza de ustedes como un escenario posible que si se desacata, en caso de que se vote a favor su proyecto, ustedes soliciten la remoción de la presidenta y los legisladores? No, para nada, para nada. Yo, por lo menos en la mía no. En la mía no, yo tengo confianza y como dice usted, la confianza y el reconocimiento a que lo harán por México. Pero si no pasa, ministro, pues ya veremos qué hacemos. Pueden pasar muchas cosas. ¿Este es un escenario posible el que le planteo? Es posible, pero no deseable. Y entonces, pues la posibilidad, como usted dice, existen muchas alternativas. Pero no se descarta, ¿no? No se descarta y yo no lo apoyaría desde luego. ¿Usted no lo apoyaría? No lo apoyaría. Yo no estaría pidiendo tales cosas porque sé que pues, no, el país necesita tranquilidad, necesita seguridad y yo creo que debemos de buscar la armonía, debemos de buscar la mediación y la conciliación para arrancar este sexenio con un gran optimismo, como usted lo decía, presidido por una mujer deberíamos estar hablando de los programas de salud, de vivienda, de educación y de reformar muchas cosas para mejorar el futuro de las generaciones que nos van a sustituir muy pronto. Pero hasta parece que el enemigo lo tiene en casa, ese es mi comentario. La presidenta parece que lo tiene en casa el enemigo, en fin. Seguramente tendrá algunos asesores un poco radicales, pero ella es una mujer prudente, la conozco desde hace Bueno, pues que ojalá que así sea, ministro. Claro Esto que se aprobó y se publicó ya lo de la reforma de supremacía constitucional, que habla de un sobreseimiento de todas las controversias, amparos, acciones de inconstitucionalidad que tenga esta reforma al Poder Judicial, ¿incluye su proyecto o no? ¿Podría? No, para nada. No, porque se ha derivado de un amparo, ¿no? En el segundo transitorio se establece muy claramente que abarca todos los asuntos que se encuentren en trámite para la aplicación de esta reforma. O sea, tenemos la demanda, la admisión, la notificación, los plazos para contestar, los informes justificados, y ahí se cierra la instrucción. Hay un acuerdo de cierre de instrucción y nosotros ya estamos con fecha fija para la discusión de ese proyecto. Bueno, Tendrían que buscar una nueva reforma constitucional que la pueden lograr. Pero bueno, seguimos. Perdón. No, discúlpeme usted. ¿Usted habló con quién? Con Ricardo Monreal, el coordinador de diputados, ya hablábamos de su proyecto. Bueno, él es un político extraordinario. ¿Sí? Lo recuerdo como estudiante de la Facultad de Derecho en el posgrado, con quien he discutido mucho. Hay que recordar su pasado priista, extraordinario líder, que no se le hizo ser gobernador de Zacatecas y después se pasó al PRD y ahora está en Morena. Ni gobernador de Zacatecas, ni candidato presidencial. Bueno, sí fue gobernador de Zacatecas. Bueno, sí, candidato presidencial. Sí, oiga, pero me decía... Precandidato presidencial y candidato. No ganó, pero es un político. Oiga, y en algún momento rebelde en Morena, etcétera. Mucha historia de Ricardo Monreal. Claro. Pero ahora, pues, cercanísimo a la presidenta, y yo platicaba con él respecto a su proyecto y me decía, bueno, yo le decía, ¿por qué no dialogan? Hombre, es que pareciera lo más fácil, personas civilizadas, siglo XXI, gente profesional, inteligente, ¿por qué no se sientan a platicar? Y dice, no, porque a mí no me ha buscado nadie, yo no he recibido ninguna propuesta oficial de diálogo de la Suprema Corte. Mire, él nos ha recibido a los ministros en los diálogos que tuvimos para la reforma judicial
Él fue buscado por algunos ministros que tienen cercanía con él, simpatías, y el decir, a mí nadie me ha buscado, es partir de una situación muy lamentable, porque cuando hay interés se busca, se busca. Él debería de buscar también a los propios ministros y a la presidenta de la Corte. O sea, cualquier proceso de negociación, y lo sabemos quienes hemos estado estudiando la mediación, yo implanté la mediación en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene que haber un acuerdo de diálogo. No es primero me buscas tú y yo no te voy a buscar a ti. No, si hay la voluntad para negociar cualquier cosa, las partes deben de buscarse recíprocamente. Ustedes si no, no hay posibilidades de nada, ¿no? ¿Ustedes ya lo hicieron? Yo lo hice en lo personal, he buscado a Adán Augusto en sus momentos, a los líderes de Morena, en lo personal los he buscado, he tenido intercambio de comentarios con ellos. Y ellos dicen, bueno, es que tengo que esperar a que me den luz verde para poder tratar esto. Bueno, es un proceso interesante, lo he hecho a título personal, no como representante de la Corte, no asumiendo una representación que no se me ha dado, yo no soy el presidente de la Corte, pero hemos buscado esos diálogos, hemos buscado esos diálogos para bien de México, como los buscó en su momento la presidenta de la Corte para que no hubiera un rompimiento del orden en el Tribunal Electoral, en aquella reunión famosa, que valdría la pena que usted les preguntara a la presidenta del Tribunal Electoral de qué se habló a los magistrados, a los dos Felipes, de qué hablaron en aquella famosa cena del 12 de diciembre, que tanto escosor provocó. Es que hay que recordar que en el Tribunal Electoral a cada ratito tiraban a los presidentes, 2, 3 se ponían de acuerdo y se rotaban la presidencia. La presidenta no quería que hubiera un rompimiento de las funciones del tribunal y como es parte del Poder Judicial, ella convocó un 12 de diciembre cuando no había un servicio en la Corte para invitarlos a comer y yo estando fuera de México me pidieron prestada mi casa, como tienen información confidencial, dijeron pues es una casa que es propiedad de fulano de tal, yo no estuve presente, pero quienes sí estuvieron presentes son esos magistrados a los que se les ha ampliado generosamente el plazo para poder seguir en funciones y son los que reconocieron la mayoría calificada para el partido Morena en ciertas circunstancias. Hable con ellos, pregúnteles de qué se dialogó. Yo le pregunté a la presidenta y me dijo, pues de nada, hablamos para conciliar, hablamos de querer descarrilar el proceso electoral. Esas son fantasías y sueños que se han hecho públicos de manera, y yo creo que irresponsable. Un abrazo. Un abrazo para usted, ministro. Es usted muy amable por su tiempo. Felicidades. Y suerte, Bueno, muchas suerte en lo que viene. Gracias. Ojalá que podamos hablar la próxima semana.